En este video hablaremos sobre la presentación ejecutiva de nuestro documento de titulación en la Unidad Curricular de Aprendizaje Sistematización de Experiencias 4 con el asesor, el maestro Norvin Flores Santos. El último cuatrimestre presenta Néstor Saúl Martínez Moreno, agosto del 2021. El trabajo de titulación lleva como nombre la innovación como estrategia didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo dividimos en 5 capítulos. El primer capítulo, la introspección de la práctica docente y mi contexto educativo. El segundo, proyecto de innovación. El tercero, políticas educativas e implementación de las tecnologías de la información y comunicación. El cuarto, participación del currículo, didáctica y gestión participativa en el trabajo docente. Y como último, el currículo, las comunidades de práctica y la transformación en nuestro quehacer educativo. En el capítulo Introspección de la práctica docente y mi contexto socioeducativo hablaremos de los procesos educativos que llevan la interacción en el aula, la didáctica, el tacto pedagógico, la vida escolar y la planificación. Otro subtema es el saber docente, actualización, calidad educativa y vocación. Otro punto es la problematización de los docentes, experiencia, retos, metodología e investigación. Otro subtema es la interculturalidad en mi espacio áulico. Hablaremos sobre la interculturalidad, sociedad y diversidad. Y como último subtema hablaremos de la comunidad y cultura dentro del aula, la cultura, el contexto y las tradiciones y la multiculturalidad. En el capítulo 2 hablaremos del proyecto de intervención educativa. Como ya se mencionó, es la innovación como estrategia didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene una estructura del proyecto en donde hablaremos del contexto, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la fundamentación, el plan de acción y como último, la evaluación. El proyecto de innovación llevará una metodología de la investigación basada en un enfoque cualitativo con procesos sistemáticos, una investigación científica, interpretación de datos y comprobación con otras teorías. El planteamiento del problema busca cambiar la metodología tradicional de la enseñanza, usar estrategias innovadoras, fomentar alumnos nuevos con conocimientos de habilidades y actitudes, impulsar el desarrollo tecnológico e investigativo. Esto nos llevará a los objetivos que son los generales y específicos de cada uno con sus referentes definiciones. La fundamentación del proyecto se basa en fuentes de información, teorías educativas y referentes teóricos. El plan de acción, realizaremos diferentes estrategias como la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y aula virtual. La evaluación tendrá una fase de secuencia didáctica de inicio, desarrollo y final que se evaluará y técnicas e instrumentos de evaluación. Capítulo 3, denominado Políticas Educativas e Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, tendremos 3 subtemas. El primero es Políticas Educativas capaces de promover el cambio, donde hablaremos de los antecedentes, políticas educativas de México, la evaluación actual en nuestro país y las reformas educativas. Otro subtema es la importancia de las TICs en el aula de clases, la motivación para aprender, ambientes favorables de aprendizaje y las TAC. Y como último, la innovación como herramienta de transformación didáctica, renovación pedagógica, calidad y TICs. En el capítulo 4 hablaremos de la participación del currículum, didáctica y gestión participativa en el trabajo docente, donde tendremos una serie de puntos como la influencia del currículum, la didáctica en entornos culturales, la educación intercultural y la didáctica, metodologías, estrategias y técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión participativa como estrategia para mejorar la calidad educativa y la gestión en nuestro contexto escolar. Currículum. En el contexto escolar hablaremos de los tipos, también hablaremos de la determinación que tiene en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y en nuestro contexto el nivel de concreción y daremos a conocer la definición y la función de cada uno de los instrumentos. Describimos que existe un currículum real y oculto y nulo en la práctica docente, donde trataremos de presentar y llegar a la innovación con este tipo de actividades. Y más que nada eso se trata de responder las demandas sociales, culturales y las necesidades del alumno. Práctica en entornos culturales, hablaremos de la diversificación, que es la organización en el aula, las técnicas, modalidades de trabajo y los materiales y recursos.
En el contexto, pues se abordará el contexto social, las limitaciones del alumno y el contexto pedagógico. Y como último, la interculturalidad, las costumbres, tradiciones y usos, el clima afectivo y el grupo social de origen de cada uno de los alumnos. Como último subtema del capítulo 4 hablaremos de la gestión participativa, sus dimensiones, que hablaremos cada una de sus definiciones, como la académica, la administrativa, la directiva y la comunitaria. La organización escolar, que habla sobre la enseñanza en el aula, el compromiso, infraestructura, planeación, relaciones comunitarias y liderazgo por parte del directivo, que son los objetivos, el trabajo colaborativo, el desarrollo de habilidades y capacidades docentes. Como último capítulo tenemos el currículum, las comunidades de práctica y las transformaciones en nuestro quehacer educativo. Hablaremos sobre la importancia en 3 subtemas: la importancia de la gestión curricular en las instituciones educativas y mi contexto, las comunidades de práctica como iniciativa para transformar e innovar la práctica docente y la transformación educativa vinculada con el proyecto de innovación. Definiremos la gestión curricular como el conjunto de métodos, procedimientos y estrategias combinadas que se aplican para desarrollar los procesos de planificación y organización, ejecución y evaluación de la concepción del desempeño, orientados desde los dominios de un conjunto de desempeños profesionales. A esto lo que nos lleva a que la gestión curricular se comprende como el marco de la gestión educativa, implica construir saberes teóricos y prácticos. Cada una de estas la abordaremos desde el punto de nuestro proyecto de innovación a través de nuestro contexto escolar, aterrizándolo en el aula para llevar a cabo nuestro plan de actividades. Veremos cómo la gestión curricular permite organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se realiza la planificación de la enseñanza en una área determinada y ver la demanda que realiza en un plan estratégico pedagógico. Veremos que pues lleva con ello a una serie de puntos como un horizonte institucional, un desarrollo estudiantil, un desarrollo administrativo, un componente pedagógico y un desarrollo comunitario. En el punto de las comunidades de práctica como iniciativa para transformar e innovar la práctica docente, pues tendremos varios subtemas, como es las comunidades de práctica en el entorno educativo, la relación socioeducativa de las comunidades de práctica y el contexto escolar, la innovación en las comunidades de práctica, la importancia del currículum en el contexto escolar, la importancia de los proyectos de innovación en nuestro contexto y como último la articulación de las comunidades, la gestión curricular y la innovación de la práctica en nuestro contexto socioeducativo, cada uno con sus diferentes subtemas. Lo que se trata en este punto es pues crear un propio concepto de comunidades de práctica, cuáles son las nuevas metodologías en este siglo XXI, cuál es el cambio que se debe realizar en nuestra práctica educativa, ver los planes y programas de estudio, diferenciar entre la dimensión pedagógica y didáctica, cuáles son los proyectos de intervención, cómo se debe realizar la evaluación y como último el diseño de actividades para solucionar problemas dentro de la institución. En la contextualización del proyecto de innovación, pues se hizo varias adecuaciones por cambio de centro de trabajo, por la contingencia sanitaria, la dificultad de la lengua materna, se generaron nuevas condiciones para realizar las oportunidades de este proyecto, basándonos en el contexto. También los docentes pues realizaron una gestión para insumos del COVID, realizar una nueva organización por la contingencia sanitaria. Esto con la finalidad de que el proyecto de innovación se pueda llevar a cabo. Es un proyecto de innovación que está constituido para un grupo de primer año en donde se busca que los alumnos aprendan con nuevas metodologías y pues eso sería todo.